Bienvenidos a Sin Límites en este día martes 8 de mayo del 2018. Casi ponemos el año adelante. Un saludo muy cordial a toda la gente que nos sigue desde sus hogares, también a quienes nos siguen a través de internet. Nosotros vamos a presentar al anunciante. Cuando volvamos de ello vamos a estar con el comentario de la semana. Porque sincero lo que soy, no bajaré mi... Muy bien, amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana y tiene que ser el dólar, la situación económica. Estalló el dólar la semana pasada, todo lo que vimos, ¿no? Esta corrida que se generó, donde de repente termina con hoy en esta conferencia de prensa que dan hace muy poquitos minutos el presidente de la República, luego el ministro Nicolás Dujovne, donde no fue una cadena nacional, pero le diría que casi, ¿no? Porque era como que todo el país estaba expectante a ver qué es lo que sucedía con esto. Los anuncios no fueron prácticamente nada, lo único que dijo es volvemos al Fondo Monetario Internacional. Aclaró Mauricio Macri de lo que le está costando a la República Argentina obtener créditos hoy, donde prácticamente los mercados se nos han cerrado y donde, bueno, volvemos a el Fondo Monetario Internacional con todo lo que esto significa, ¿no? Muchos decimos lo que ya peinamos algunas canas y en algunos casos, como el mío, ni canas siquiera, que esta película parece ser que la hemos visto y no una vez, ¿no? Da la sensación que la hemos visto varias veces a esta película. Pero bueno, es lo que hoy estamos enfrentando y es lo que hoy está, con un gobierno que da la sensación de tener un alto grado de desorientación, ¿no? Sobre dónde está parado, donde alguien dice, alguien nos miente. O sea, cuando a mí me dicen de que la pauta inflacionaria, la meta de inflación, sigue siendo el 15%, pero ayer ponemos el valor de las LEVAC en el 38% y alguien nos miente. ¿Usted se imagina un país donde la inflación sea del 15% y sea del 38%, lo que usted pueda colocar en una colocación financiera? Y es una ciencia ficción, o sea, es la república ficticia de Hijito, Trulalá. No puede existir o no puede sostenerse en el tiempo, que va a tener una rentabilidad del 120%. Sonó a lo que vivíamos en épocas no muy pasadas, mucho tiempo, con el kirchnerismo, donde la pauta inflacionaria del presupuesto era del 9% y arreglábamos salarios del 25%. Entonces, claro, de repente nos quedamos sin pobres en Argentina, por decreto. No había pobres en ningún lado, no había forma de tenerlo. Si usted tenía un salario real que casi triplicaba la inflación que decía el presupuesto, claro, en el INDEC desaparecieron los pobres. Bueno, esta Argentina, digamos, es lo que hoy preocupa, ¿no? Donde de repente, en la semana que viene, el día martes, vencen 650.000 millones de pesos en LEVAC. ¿Qué vamos a hacer? El país necesita volver a colocarla. Lo peor que le puede pasar es que a esos vencimientos la gente quiera los pesos para irse al dólar de vuelta. Es todo un desafío de lo que se va a vivir el martes que viene. Vamos a seguir sosteniendo tasas del 40%. Alguien las paga. Por eso digo, alguien nos está mintiendo. Cuando Christian Lagarde vino el mes pasado, digamos, en la reunión de G20 y bueno, y habló maravilla del plan económico gradual del presidente Macri, evidentemente que uno empieza a pensar, estamos en un problema. Cuando el Fondo Monetario Internacional te dice que vamos bien, estamos en un problema. Y hoy vemos que estamos en un problema, tenemos que volver al Fondo Monetario, tenemos que pedir crédito de vuelta porque es el segmento que te lo va a dar. No se sabe cuánto, no se habló de esto, pero tampoco se sabe cuáles son las exigencias, ¿no? O sea, seguramente el fondo cuando plantea esto y plantea más ajuste, bueno, es la Argentina que viene y es la que nos vamos a tener que acostumbrar. La semana pasada, el 25 de abril, fue un día trágico para la Argentina, porque de repente la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia una tasa del 3.03, superó esa barrera del 3% en Estados Unidos. Esto es prácticamente inédito, hace años que no se daba. Claro, se da de una manera donde los capitales fluyen de vuelta, se van para allá, hay salida fuerte de capital. Fue uno de los motivos de parte de la corrida que en la Argentina también hemos tenido. La otra tiene que ver, por supuesto, con la desconfianza de la gente, es natural. Cuando pasan estas cosas, esta incongruencia que no cierran, ¿no es cierto?, estas tasas altísimas, claro, hay en la gente una... Y aparte, el día 25 fue el día que empezó la renta financiera. La ley de renta financiera, el gravar los activos financieros, que se graban los que están en peso al 5% y los que están en moneda extranjera o con cláusula de actualización al 15%, empezaron a regir casualmente este 25 de abril. Entonces mucha gente se deshizo de estas tenencias y dijo, bueno, ya tomé ganancia, me voy. Hay muchos capitales volátiles de gente de afuera que viene a invertir en la Argentina y que cuando pasan este tipo de cosas dice, no, tomo la valija y me voy. Bueno, tampoco hay que agarrarse la cabeza porque se vayan, pero hay que poner los dólares necesarios para que se vayan. Y esto genera una presión sobre el dólar y es lo que hemos visto también.
en los últimos tiempos. Fue un día trágico donde los planetas se desalinearon a la inversa de todo para generar esta tormenta perfecta que hoy estamos viendo. Se vendieron reservas por 7.000 millones de dólares en los últimos tiempos para tratar de sostener la divisa. Llevamos las tasas a valores inconducentes que no nos llevan a nada. No va a existir el crédito en Argentina si usted tiene tasas del 40%. Se obligaron a los bancos en el día de ayer a vender 1.500 millones de dólares con medidas del Banco Central. Sin embargo, así todo no se pudo contener. Hoy el dólar está en 23,50. O sea, tiene que ver con que la gente ya se quemó con leche en este país 20 veces y bueno, ve una vaca y llora. Y lógicamente ahora volvemos a ver una vaca, te hablan del Fondo Monetario Internacional, pasan esto, nos va a costar de nuevo. Somos un país que estamos inflacionados en la cabeza, digamos. Usted toma medidas en la República Argentina donde dice, bueno, a ver, el IVA al pollo lo vamos a bajar a la mitad y no baja el precio del pollo. El productor de pollo se guarda el IVA en el bolsillo, sigue vendiendo lo mismo porque estamos inflacionados. Esa medida en la Argentina es como que lamentablemente no existe. Y se generó la tormenta perfecta en la que estamos hoy manejándonos. La política hace su juego. Hoy la política está discutiendo tarifas. ¿Sí? Mañana va a haber una sesión especial, claro, le vino bien al gobierno la discusión del aborto, lo sacó del esquema y lo sacó de la agenda durante un tiempo. Hoy no existe esta discusión, hoy está en el tema de las tarifas, donde la oposición ha visto y ha olido sangre, va a atacar fuertemente, mañana va a haber sesión, ya hay dictamen de mayoría, forma parte de esta encrucijada y de este problema que está enfrentando el gobierno. Mañana va a haber una sesión que lo obligará al gobierno a presionar para que no pase el Senado, porque sabe que si pasa el Senado va a tener que vetar con el costo político conducente que significa un veto en un tema tan sensible como tarifa, en lo que estamos hablando en el día de hoy. Ahora, esto se va a dar, mañana la sesión va a estar, ya hay un acuerdo de mayoría. Ayer el presidente se reunió con los gobernadores de provincia, se reunió con la cúpula de Cambiemos, buscó la forma, ¿no es cierto?, de empezar a encontrar un consenso político para ponerle freno a este drenaje que se está dando de la manera mejor posible y tratar de no avanzar en proyectos que están dotados de un gran populismo, digamos, y de demagogia pura. ¿Alguien cree que en este país se pueden volver las tarifas al 2017? Y sí, en la irresponsabilidad de lo que pasó durante 12 años con la tarifa, puede haber gente que piense de esta manera, pero todos sabemos que en una lógica absoluta, esto es una cuestión que es absolutamente imposible. En el medio aparece de todo. En el medio aparecen proyectos, hasta en Jujuy, aparecían proyectos que dicen vamos a congelar la tarifa de colectivo. ¿Y qué hacemos? Fundimos todas las empresas de colectivo que son privadas. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? ¿Cómo congelamos esto? ¿Cómo le damos al empresario de los colectivos que le suben el sueldo, que le sube el combustible? ¿Qué hacemos? En el medio de esto se habla de que la nafta va a volver a subir. Claro, es una locura como está planteado. Ahora, hablar de congelar la nafta durante 2 meses cuando no sabemos cuál es la tormenta que viene es complicado. En el medio de esto, el productor de biodiesel en la provincia de Jujuy, de Tucumán y de Salta se está sentando y dice, señores, la nafta ha subido un 16% y nosotros no hemos tocado nada de esta nafta y el 12% de lo que se vende lo estamos poniendo nosotros con el alcohol y a mí me bajaron el precio. Entonces, lógicamente, está planteando este tema porque se encuentra en una encrucijada económica donde hoy el sector azucarero, digamos, está viviendo este embate. No le está yendo bien con este tema y quiere formar parte de esta tajada. Entonces, es como que todas las variables se han desalineado y cuesta. Una sábana corta, usted se tapa la cabeza, se destapa los pies en el momento, digamos. Y la política tiene esto. Uno se queja de la oposición, agravian la oposición, pero la oposición está para oponerse. No le va a hacer nada fácil al gobierno. ¿O usted cree que la oposición no iba a firmar un acuerdo político que le permita al presidente Macri justificar el porqué del tema de las tarifas? Mentira, no va a justificar nada y va a seguir hablando sonceras donde va a decir hay que volver las tarifas 2 años atrás y todos sabemos que ese país es inviable, que no existe. Pero la oposición está para esto, porque para algo no es gobierno y tiene la posibilidad de decir cualquier cosa, parece inimputable. Y esto pasa, pero está pasando en todos los lugares. O sea, la nafta, ¿usted cree que se puede subir? El subte. Y apareció una persona presentando un amparo y un juez le dio lugar. Ahora, ¿usted cree que podemos seguir con el subte a 7 pesos con 50? Que lo pagamos entre todos los argentinos para que el porteño viaje en el subte de esta manera. ¿Usted cree que esto puede seguir así? El porteño va a tener que empezar a pagar la tarifa del subte que nosotros venimos hace rato pagando. Cuando ellos tenían el colectivo 1 peso, nosotros pagamos 3,50. O sea, la realidad es que muchos
por más que María Eugenia Vidal diga otra cosa, hemos subsidiado el transporte público de pasajeros en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. ¿Por qué? Porque ahí está más del 50% del electorado. Y lo hemos subsidiado ante todo. Bueno, esta Argentina está empezando a reacomodarse de nuevo y en el medio aparecen este tipo de tormentas, ¿no? Y en el medio aparece un gobierno con muchas ambigüedades, que no termina de dar precisión hacia dónde quiere ir, que por ahí se enrolla y se pega tiros en los pies. O sea, o alguien cree que en este país, como hoy está, tiene algún sentido discutir una reforma en la forma de calcular las indemnizaciones. ¿A alguien se le ocurre que se puede llevar esto adelante? ¿Van a hacer ahora una reforma laboral, honestamente? ¿A alguien se le ocurre? ¿Para quién sirve? ¿De qué sirve este tema? ¿Nos vamos a meter en este debate para darle un elemento más a la oposición? Pero bueno, así están hoy las cosas planteadas. Parece pegarse un tiro en los pies, o sea, o sale un ministro de energía fuertemente cuestionado y diga que tenga confianza en el país, traigo los fondos para acá. Y no es ejemplo. No es ejemplo un país que nos hablan de ajuste permanentemente, nos dicen que hay que ajustarnos el cinto. Vemos lo que ha pasado, por ejemplo, por darle un ejemplo, porque pasa en muchos lugares, en el SENASA. ¿Cuánta gente quedó afuera? Lo vemos al ministro Echeverri decirnos, ministro de Agroindustria, sí, hubo un festival de designaciones en la época del kirchnerismo, se fueron hace 2 años y medio. Esto quiere decir que en los 2 años siguientes usted ha ratificado con decreto esas mismas designaciones que hoy está echando. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cuál es el mensaje? En el SENASA de Jujuy hay personas que hace 14 años están contratadas y la han echado la semana pasada. Entonces usted agarra el boletín oficial de ayer y se da cuenta que la fonoaudióloga de Macri ha sido designada recientemente y hay 43 designaciones en el boletín oficial del día de ayer. Pero claro, también no cambia el país por 43 designaciones, pero si estamos queriendo dar un ejemplo, estamos ajustando el cinto, estamos echando gente de esta manera, no podemos aparecer designando a la fonoaudióloga. Hoy en la mañana yo leía, me olvidé de anotarlo, pero es muy largo. Ahora, el título del cargo que tiene la fonoaudióloga, si tiene que hacer un sello, tiene que ser un sello del tamaño una cosa de loco, o sea, pero no tiene sentido. Hay realmente muchas incongruencias en este tema que uno le cuesta entender. Anuncios de obra pública, 30.000 millones de pesos menos. Claro, hay que bajar el gasto público. El mal de todos los males, la inflación es el mal de todos los males. ¿Cómo bajamos el gasto público? Lo vamos a bajar haciendo menos obra. Y no es lo ideal, pero bueno, es lo que hay, 30.000 millones de pesos. Empiezan a desfilar los gobernadores. Y María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta, ¿qué salieron a decir? No van a tocar nuestras obras. El gobernador de Salta salió a decir, tan garantizada la obra del Plan Belgrano. ¿Y a quién le van a tocar? ¿Quién hace el ajuste en esto? Mentira. O sea, podrán decir lo que quiera para la foto, lo van a tocar. De un tiempo a esta parte, ¿qué es lo que viene pasando? Nos preguntamos todos. O sea, a ver, el municipio de la capital. El municipio de la capital ha tenido un plan ambicioso de pavimentación el año pasado, de ahí no se ha vuelto a pavimentar nada. Hoy hay compromisos absolutos en Nación, los conozco, de que se va a volver a pavimentar, que se va a hacer el pase del colectivo por la 19 de abril, ¿no es cierto?, en esta obra importante que es para darle agilidad a los colectivos. Volvemos a preguntarnos, ¿están garantizados esto? O sea, estas son las dudas y los miedos que te entran hoy. Son los miedos que tienen todos los municipios. O sea, la obra del Cibi, por ejemplo. Tenía un ritmo vertiginoso hasta el mes de enero, de ahí bajó absolutamente, se iba a inaugurar el 19 de abril, no se hizo. Va a ser ahora en agosto, que son los plazos normales, digamos. Hoy volvemos a preguntarnos, ¿este tipo de obra van a estar los fondos para hacerlo? La Ruta 34. La Ruta 34 acaba de empezar, una parte, que es la parte que va hasta el Cuarteadero, en la otra, esa variante 1 y 2, digamos, que es la BESA, que va hasta el aeropuerto. ¿Va a arrancar esa obra? ¿Va a estar el financiamiento? Claro, empieza todo. Estos 30.000 millones, alguien lo va a pagar. Es mentira esto que dice, no, a nosotros no nos toca. Los Plan Belgrano no, 10 provincias menos. Vidal y Larreta no, 2 provincias menos. ¿Y quién lo va a pagar? Alguien lo va a pagar. Estas cosas suceden. Alguien le va a terminar pagando. O sea, cuando hablan del ajuste en las tarifas y nos dicen de que no se puede meter en la tarifa de luz, de agua, ningún concepto que no sea el específico del servicio. Hay un proyecto de ley que hay que discutirlo porque los municipios dicen, muchachos, estamos pagando nosotros el ajuste, nos desfinancian. ¿Quién no va a pagar la recolección de residuos si esto no está? ¿Quién va a pagar el alumbrado público? ¿Qué vamos a hacer? ¿Mover casa por casa? ¿Cortando el foco porque esta persona no ha pagado? No lo paga más nadie si no está dentro de esto. Entonces, para que parezca que pagamos menos tarifa, a la boleta le sacamos los conceptos de los municipios, le transferimos el déficit a los municipios.
Es una locura. Ahora, este proyecto de ley que tiene que debatirse, tendría que ir al Congreso para que los legisladores digan esto, si pedimos una explicación, que me digan qué vamos a hacer con los municipios en el interior, en ese interior profundo argentino que vive de esto. ¿Quién va a pagar la recolección de residuos en Calilegua? O sea, entonces cuando estas cosas pasan, digamos, ¿qué es lo que hace el Enargal? El Enargal ya prohibió incluir en la factura, o sea, ya lo hizo por decreto, la ley no está, pues ya lo hizo por decreto, ningún concepto de esto puede ir en la factura. ¿Usted se imagina qué va a suceder con esto? ¿Qué va a pasar con el agua en Jujuy? Yo quiero creer que el agua no la van a sacar de la boleta de la luz, no van a pretender decir que sea individual, hasta por una cuestión administrativa, de costo, de distribución, pero de cobranza. ¿Quién va a pagar el agua? ¿Usted va a cortar el agua? Una locura, o sea, entonces, en vez de discutir en serio este tema, así que vamos a hacer con el tema tarifario, empezamos a ver estas misceláneas que no tienen nada que ver con el debate de fondo, absolutamente nada que ver. Cambiemos de tema, la verdad que son todas pálidas, ¿no? Es difícil, es que es difícil el país como está, es difícil, no se puede hacer un análisis de esto, digamos, con optimismo ni con la mejor de las caras, porque creo que no tenemos nadie la mejor de las caras, estamos todos preocupados por lo que está pasando. Ayer creo que fue un día de... Bueno, me tocó participar del día de la minería. El día de la minería después de 8 años se volvió a hacer acá en la provincia de Jujuy. Se hizo un almuerzo en Purmamarca, en un lugar realmente perfectamente bien elegido, digamos, una belleza natural propia que ha sido ya de por sí una buena manera de darle la bienvenida a todas las autoridades que vinieron. Pero hubo muchos mensajes y hubo un optimismo, pero es un optimismo, no el optimismo de los tontos, el optimismo propio de lo que está pasando con la minería en la República Argentina, de una minería que, si bien es cierto, tiene una impronta de que hoy no es importante en la participación del Producto Bruto Argentino, no es importante en la participación de las exportaciones, por más que ha crecido mucho, hoy sigue siendo irrelevante porque estamos creciendo desde casi la nada, digamos, entonces hoy es como que sigue siendo irrelevante, pero sí es una realidad que de cara al futuro en la minería podemos ver mucho una posibilidad de crecimiento y de desarrollo de las economías regionales. Hoy Jujuy con el litio ha pasado a ser prácticamente, le diría, una de las vedettes, donde están todos los ojos puestos acá. El litio no es un patrimonio jujeño, por supuesto, ¿no es cierto? Hay litio en Salta, hay litio en Catamarca, hay proyectos que ya están trabajando con mucha fortaleza. Nos hemos enterado de cosas nuevas, digamos, porque, por ejemplo, pudimos hablar con un geólogo, Miguel Alberto Peral, de Advantage Lithium, que es en la Argentina y en Sudamérica, la empresa que los representa es South American Salars, que están desarrollando ahí en Cauchari también un emprendimiento que ya está en su fase última. Hoy están viajando a Canadá, ya cerrando prácticamente todo, están los inversores, están todos los estudios hechos y va a haber un emprendimiento que puede tener características hasta parecidas en productividad a lo que es Sale, a lo que es Exar, y nunca se ha hablado de esto. Yo prácticamente me enteré ayer, digamos, de la magnitud de este proyecto también, y está en Jujuy, donde vamos a tener una puna con pleno empleo, donde para los próximos años, decía el gobernador de la provincia, estamos viendo la posibilidad de generación de 2.000 empleos nuevos en la zona de la puna, donde sin duda que esto invita a un tema distinto. Por lo que pude conversar con toda la gente de la minería, de los proyectos que ya están, no tienen ningún tipo de inconveniente en la garantía de sus financiamientos, porque la pregunta que todos nos hacíamos es, y con esta escalada del dólar, con lo que está pasando en los mercados internacionales, ¿qué pasa con la financiación de estos proyectos? No pasa absolutamente nada, digamos, corren por un camino distinto y es como que la plata ya está. Bueno, esto también, de alguna manera, como para terminarlo con algo positivo a un editorial que ya de por sí era complicado. Un pequeño mensaje de algo que lo dijimos en el noticiero, pero en la provincia de Jujuy, específicamente en San Salvador, en el juzgado federal número 1, habrían desaparecido 60 kilogramos de cocaína. No es una buena noticia, abre muchos interrogantes que seguramente la investigación lo va a poder decir, digamos. Hoy hay una investigación que se está haciendo, el tema ya lleva más de 3 meses, desde el 2 de febrero estaría abierto este tema, hay un sumario interno, hay gente que está apartada, no hay gente detenida, hay gente que está apartada de su trabajo. Abre muchos interrogantes, digo, porque el desapareció 60 kilogramos de cocaína, no es fácil sacar 60 kilogramos de un juzgado por la magnitud. Imagínense lo que son 60 kilos, son 60 paquetes de kilos, no es una cosa fácil, por un lado. Segundo, preguntamos, ¿viene pasando de antes? ¿Se detectó esto? Con anterioridad ha sucedido, es lo único que está pasando. Bueno, abren muchísimos interrogantes que por supuesto serán las autoridades quienes tendrán que decirlo. Hoy ha sido noticia, lo venían manejando con una prudencia que es entendible.
Pasa que el periodismo estamos para esto, digamos, y es entendible la prudencia porque muchas veces puede enturbiar los procesos investigativos, pero bueno, también lamentablemente Jujuy ha sido noticia en este tema de la desaparición de droga que estaba secuestrada por eventos anteriores y en el marco de la custodia se ha perdido. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a hablar con 2 decanos de las facultades jujeñas. Hace muy poquito hemos tenido elecciones, pero queremos también escuchar de ellos qué visión tienen de algunas cosas que nos pasan, ¿no? Con la educación y también con la economía. ¿Por qué no? Porque va a estar el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Ya volvemos minutitos nada más. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Segundo bloque del programa, nos acompañan en este bloque los decanos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económicas, Gustavo Lores y Javier Martínez. Gracias por venir. Al contrario, contador, un gusto. Acabamos de transitar la primera experiencia, digamos, en esta nueva forma de elección en la universidad. Dejó de ser indirecta, pasó a ser directa. Digamos, ¿qué evaluación hacen del comportamiento de esta nueva normativa? En el caso de nuestra experiencia en la Facultad de Ingeniería fue muy interesante porque se presentaron 3 listas, con lo cual se abrió la posibilidad de que existiera una segunda vuelta, 3 listas de candidatos a decano y vice, y efectivamente se dio la segunda vuelta. Nuestro grupo Ingeniería de Todos sacó en la primera un 43,66%, pero fue insuficiente para superar el 50% que pedía el reglamento, así que fuimos a una segunda vuelta la semana siguiente de la primera, y ahí, bueno, también fue para todos un aprendizaje en cómo transmitir al electorado en forma directa una elección de decano y vice. En lo que hace a la parte operativa, en términos generales, en la primera vuelta, la Junta Electoral y nosotros, los integrantes de la comunidad universitaria, no tuvimos en cuenta el tiempo que iban a tardar los electores en votar en 2 urnas diferentes, en 2 cuartos oscuros diferentes, para las categorías de consejero académico y decano, y luego en otro para las categorías de consejero superior y rector, con lo cual el primer día de la primera vuelta fue complejo. Los alumnos, sobre todo, que es el claustro más amplio, tuvieron demoras de hasta 2 horas y media para poder votar. Eso desalentó a muchos chicos, solamente votaron 300 alumnos el primer día. Y después, bueno, la Junta tomó medidas en el momento, abrió una mesa más, y para la segunda vuelta se abrieron 4 mesas para alumnos, no hubo fila prácticamente, y tuvimos una gran cantidad de votantes. Nuestra impresión fue que hubo una gran decisión de participar. En el caso de Ingeniería, en la segunda vuelta hubo más electores que en la primera, un 85% de participación del alumnado. Prácticamente no hubo votos en blanco, o sea que había una decisión también de elegir positivamente. Así que, bueno, en términos generales, muy contentos de haber podido transitar por cada uno de los artículos del nuevo reglamento electoral con total normalidad, haciendo que, bueno, era algo nuevo, algo diferente para nosotros. Se ha dado de todas las características, ¿no? Porque en Humanidad o Rector, por ejemplo, había una sola lista, y en Ciencia Económica se daban 2 también. Claro, ahí ya no había posibilidad de segunda vuelta, pero como dice Gustavo, fue un aprendizaje y se dio todo con normalidad y, bueno, seguramente hay cosas para ajustar porque fue una primera vez, pero resalto la posibilidad de que todos los claustros elijan directamente las autoridades. Creo que es un avance muy importante. ¿Cómo fue la participación en Ciencia Económica? Digo, la participación de la gente, ¿fue mucha cantidad? Sí, fue alta. Tradicionalmente es alta en Ciencias Económicas y muchos de egresados, que también ahí no hay una obligación a votar, y sí se hicieron presentes los colegas, así que creo que se convalidó y la legitimidad está en el recuento, ¿no? O sea, todos expresaron libremente sus opciones. Les toca ser autoridad, en este caso, Gustavo, vos venís de un periodo anterior también, pero les toca ser autoridad ahora en un momento que me da la sensación que la
la universidad tiene que repensarse, digamos, ¿no? Tiene que salir, la veo en la Universidad de Jujuy que está saliendo a distintos lugares, geográficamente se ha expandido, o sea, les toca ser partícipe de un momento que me da la sensación que es medio bisagra, digamos, hay que tratar de hacerla llegar más fuerte y consolidarla a la Universidad Nacional de Jujuy, ¿no? Meternos en la cabeza a nosotros padres, por ejemplo, que tenemos que tratar que los hijos se queden, que ya no es la constante. ¿Cómo viven esto? ¿Cómo lo piensan esto? Y sí, es un desafío importante. Nuestra universidad tiene más de 45 años, entra en una etapa donde no es tan joven. Hay muchas universidades, 60 universidades entre privadas y públicas que son más jóvenes que la nuestra. Así que estamos en una época en donde ya tenemos que consolidarnos. Creo que el proyecto de la expansión académica fue interpretado positivamente por la sociedad. Evita en principio que se creen otras universidades nacionales en la provincia o provinciales, como pasó en San Luis, en otros distritos del país, y pensamos que tenemos la posibilidad de llegar con nuestra oferta con mucho esfuerzo al interior. Pero también digamos, el cambio, la revisión de la universidad pasa por cómo transferimos los conocimientos a la comunidad, pasa por cómo respondemos a la demanda de recursos humanos que hoy tiene la provincia, que es diferente. Yo a veces pienso y reflexiono sobre cuando Zapla empezó a trabajar o se hizo la primera colada de radio en 1945, pasaron 27 años hasta que la universidad creó la carrera de Ingeniería Metalúrgica, 27 años. Y ahora el señor gobernador lanzó un proyecto en donde el centro son las energías renovables y desde la Facultad de Ingeniería en un año tenemos una especialización en energías renovables con la colaboración de la Universidad de Salta, con actores externos, pero hemos encarado rápidamente la forma de contribuir al desarrollo provincial. Creo que en eso se avanzó mucho, las universidades trabajan en conjunto, muchas de ellas, y estamos atentos a esa situación. Los alumnos son totalmente diferentes a lo que éramos nosotros cuando ingresamos a la universidad. Vemos que el Teatro Mitre ya nos está quedando chico para las colaciones, hay más egresados, falta mucho por recorrer, pero en términos generales creo que estamos acompañando las necesidades de la sociedad en este momento. ¿Cuántos alumnos tiene ingeniería? 3.800 alumnos entre ingresantes y reinscriptos, que es un número importante. Este año se inscribieron como ingresantes más de 1.000 alumnos, entre toda la sede de San Salvador, más las extensiones áulicas. Y bueno, eso es muy bueno. Tenemos un gran déficit que es la tasa de graduación. No se reciben más de 100 chicos y chicas por año. Y estamos trabajando no solo en esta facultad, sino en el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería para hacer un cambio en la metodología de la enseñanza. En eso estamos trabajando ahora. ¿Podemos decir que es 1 de cada 10 lo que egresan? Exactamente. Está, claro, te escuché que ingresaron 1.000 ahora y te... Sí. Exactamente, es un 10%. Promedio a nivel nacional de tasa de graduación en ingeniería es 15%. Nosotros estábamos en el 3% en el 2006 y con una serie de acciones llegamos al 10% en el año 2017 y tenemos apuntado el 15% para el 2021. O sea, es todo un proceso en donde los docentes son el factor central del cambio. O sea, nosotros como profe somos los que tenemos que abrir el juego. El conocimiento ya está, los chicos acceden de distintas formas y nosotros tenemos que convertirnos en guías y desarrollar otras competencias que las que pide el mercado actualmente. A Ciencia Económica, ¿cómo lo ves en este proceso? Bueno, nosotros tenemos particularmente un desafío que ya transitó Ingeniería y Agrarias, que es la acreditación de la carrera. Tenemos que acreditar la carrera de contador público. La convocatoria ya se hizo y se abre el periodo de autoevaluación en septiembre de este año, así que nos abocamos de lleno a eso. Hablaba de los años de la universidad. Nosotros hemos festejado 59 años, particularmente por el Instituto Superior.
Y también tenemos lanzado los preparativos por los 60 años que se van a cumplir próximo, y también en poquitos días ya celebramos los 100 años de la reforma universitaria, así que renovamos también nuestro compromiso con los valores reformistas y como decías hace un ratito, repensando la universidad en un contexto global de trabajo de red, de formas colaborativas. Ya no podemos pensar en las facultades como continentes separados, sino tenemos que trabajar mancomunadamente con las instituciones hermanas, y que a cualquiera le vaya bien, le hace bien a la universidad, y que la universidad le vaya bien, le hace bien a todas las facultades. ¿Qué significa acreditar la carrera? Bueno, hay una cantidad de carreras que están incorporadas en la Ley de Educación Superior que se conocen como carreras de riesgo, que son aquellas que el Ministerio, a través de una acreditadora estatal, que es la CONIAU, le exige estándares mínimos para asegurar la calidad en la formación de los profesionales. Entre ellas, ya en la convocatoria de este año, ingresó Contador Público y Abogacía. Y eso implica, determinar los déficits que seguramente se van a reconocer, porque es el primer proceso de acreditación, y a partir de ello tenemos que hacer un plan de mejoras para que todos los alumnos del sistema estatal, el sistema público, ya sea gestión pública o privada, de cualquier lugar del país reciba esa formación mínima. De ahí en más, mucho mejor si tenemos un plan de desarrollo. Hay que acomodar los planes de estudio, digamos. Sí, eso es basal, y después un montón de otras acciones institucionales que, les decía hace un rato, Ingeniería ya las pasó varias veces, así que seguramente vamos a pedir su asistencia para este proceso. Este sistema que estás hablando vos es el que se anunció de alguna manera en Nación, donde cualquier alumno de cualquier facultad del país podrá migrar a otras, digamos, y va a tener garantía de acreditación de sus niveles curriculares, digamos, y de lo que ha cursado. Son como dos aspectos separados. A fines del año 2016, lo que decretó a través de una resolución el Ministerio de Educación es el Sistema Nacional de Créditos Universitarios, en donde invitó a las universidades de gestión pública y privada a sumarse. Más de 60 firmaron, la nuestra es una de ellas, y ese es un esquema en donde se homologaron trayectos formativos, yendo a un sistema de créditos como meta final. Eso está en un comienzo, pero no es un aspecto relacionado con los procesos de acreditación. Correcto. Los procesos de acreditación es un pasa o no pasa, o pasa con alguna observación, en donde, como decía el contador, lo que se revisa es la capacidad de la institución de enseñar y de garantizar ese nivel mínimo de calidad en cada egresado, para que haya una garantía de que todas las universidades estamos enseñando con esos mínimos, al menos de la misma manera. Tiene que ver con los planes de estudio, Sí. Tiene que ver con los profesores concursados, digamos, ¿qué ítem entran en esto? Sí, el tema de planta docente es muy sensible, las actividades de extensión, de investigación, la infraestructura que sea acorde, y el perfil del graduado, o sea, saber si realmente estamos formando algo que después se va a insertar en el medio como un agente crítico y de transformación en la sociedad. Así ¿Qué se puede estudiar en ciencia económica? Hoy, cubrimos los 3 campos, porque tenemos la carrera de Control Público, la licenciatura en Administración, y hace 3 años que tenemos la licenciatura en Economía Política. Así que las 3 ciencias madres, la contabilidad sería una técnica social, la tenemos ahí ya en carreras de grado. En posgrado también estamos con normas contables y de auditoría. También tenemos una especialización en tributación, pero nos está faltando el perfil técnico, no tenemos tecnicatura, eso es uno de los objetivos que tenemos, así que nos han solicitado la conformación de una tecnicatura en estadística aplicada y otra en cooperativismo, así que ya están aprobadas por nuestro consejo académico y ya van a ser presentadas al Consejo Superior. ¿Cuántos alumnos tiene ciencia económica? Alrededor de 3.200, incluyendo ingresantes y reinscriptos. ¿La que más tiene que es humanidades? Sí, O sea que estamos arriba de 12.000 alumnos en la Universidad de Jujuy. Y aproximadamente, sí.
contando todos los alumnos y alumnas, sí, más de 12.000 alumnos. El número global se estima en 15.000 en este momento, pero que se reinscriben todos los años unos 12.000. ¿Cómo se hace para, o sea, en el caso de ingeniería, carreras duras, digamos, donde de repente cuesta traer, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de este físico en Salta, que a través de la física como juego ha logrado meter en la sociedad, digamos, un ejemplo de esto, y de repente es como que Salta tiene... Ahora, ¿cómo se logra acercar, por ejemplo, al alumnado a las carreras duras? ¿Cómo se puede incentivar esto? Hay muchas maneras. Nosotros, en general, en la Facultad de Ingeniería, lo que hacemos es despertar vocaciones científicas en los chicos del secundario, yendo a desarrollar nuestra oferta académica, pero con algún agregado, como ser algún taller de programación o alguna experiencia activa sobre, por ejemplo, la licenciatura en Tecnología de los Alimentos o de Química. Vamos a la escuela y también hacemos talleres experimentales en la facultad. Aprovechamos las convocatorias, por ejemplo, la Fundación Sadowski, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, todos los años convoca para financiar de alguna manera esos talleres en las escuelas secundarias. Nosotros vamos con docentes y con alumnos y llegamos a 40, 50 escuelas de nivel medio y se nota claramente que hay una respuesta, pero nosotros estamos haciendo una experiencia piloto con la escuela Pucarita, de la cual somos vecinos, en traer a los chicos del primario a nuestros laboratorios en determinadas oportunidades para ir viendo cómo manejar esa situación. Por supuesto, aprovechamos las Olimpiadas de Ciencias que hay a nivel de la jurisdicción y hemos trabajado mucho con el Ministerio de Educación para estar presente en cada feria, en cada lugar. Hemos recorrido la provincia con nuestra oferta académica. Claramente nosotros tenemos mucha propaganda porque ingeniería es una palabra que atrae como título y hoy por hoy los ingenieros son demandados en el país, es decir, hay menos oferta que demanda de ingenieros. Eso es muy bueno. Y la verdad, cuando nosotros logramos hacerle entender a los chicos que tampoco es neurocirugía, es ingeniería nada más, o sea, no es tan complicado y es la creatividad lo que se pone en juego en las carreras de ingeniería o en las carreras científico-tecnológicas, así que hay muchos chicos que interpretan eso, les cuesta mucho la matemática, les cuesta la física, pero podemos atraerlos en la medida que cada vez los profesores somos más hábiles para generar ese interés por parte de los alumnos en poner su talento al servicio de su carrera, ¿no? ¿Me equivoco? En ciencia económica por ahí es más fácil captarlo de entrada, pero hay que ver cómo sostenerlo y cómo insertarlo después. Es así, es una carrera, por lo menos contador público, sobre todo nosotros le queremos dar más fuerza a la licenciatura en administración, pero sí es una carrera que se vende sola, tiene muchos aspirantes, tenemos anualmente, y después pasa que hay alumnos que adquieren cierta destreza, cierto nivel de formación y ya se incorporan al mercado de trabajo. Claro. Y eso hace o que se le extienda mucho la carrera o que directamente no culminen sus estudios, pero cuando uno habla de la tasa de frustración, que es el que entró queriendo recibirse y no se recibe, en económica es a veces un poquito relativo porque hay personas que entran en económica para conseguir trabajo y una vez que lo consiguió es como que no era su objetivo primario recibirse. Sino... Entonces, bueno, es una contribución que hacemos a la sociedad, pero nuestro anhelo es que se reciban. Así que tomaremos las acciones para que el que ingrese lo acompañemos, lo entusiasmemos, como dice Gustavo, y lo retengamos para que se reciba. ¿Tienen convenios con el gobierno para pasantías, renta, AFIP? ¿Trabajan de forma conjunta de esto? Sí, tenemos un montón de pasantías actualmente y así todo nos vamos a tener que esforzar un poco más porque en este proceso de acreditación tenemos que completar un trayecto que se llama de prácticas profesionales supervisadas. Entonces queremos salir también, que no sea necesariamente en la órbita del Estado, sino llegar a empresas donde nuestros practicantes hagan esas horas.
Hago una pequeña pausa, ya volvemos en minutos nada más. Dios, yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo. Muy bien, amigos, volvemos al aire, último bloque del programa. Nos acompañan los decanos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económicas. Y la pregunta que charlábamos un poco fuera de cámara, ¿no? ¿De qué manera se pueden orientar, ¿no?, las becas, los incentivos económicos para tratar de incentivar aquellas carreras donde a uno más le interese, por cuestiones de mercado, tener, ¿no es cierto?, las capacitaciones? Claro, nosotros hemos tenido varias experiencias en las carreras de ingeniería, donde al definirse como prioritarias, las primeras que surgieron fueron las informáticas. En el año 2007 aproximadamente, donde hubo becas, TIC se llamaban en ese momento, específicamente para alumnos de informática. Y la verdad que aplicaban chicos de informática, en nuestra facultad tenemos otras carreras, y fue sensible el impacto que tuvo en los alumnos de esas carreras. Es una decisión estatal, las universidades públicas somos parte del Estado, y si el Estado necesita profesionales de la informática, es muy válido que promocione y beque a esos alumnos. Siempre, en todos los casos, las becas también atienden la situación socioeconómica, es decir, no se rifan las becas a personas que no necesiten el apoyo económico. Lo que se trata de hacer es evitar que un alumno no pueda estudiar porque le falta el dinero para concurrir a la facultad. Y se han tomado decisiones muy contundentes en ese sentido. Definir carreras prioritarias, apostar con becas, becas para graduación, becas para iniciar los estudios, becas para mantenerse en el estudio. Hemos tenido muy buenas experiencias con montos de becas muy reducidos, pero que eran como un estímulo, y sobre todo en el sentido de que para renovar esas becas se pedía un rendimiento académico de las personas. ¿En ciencias económicas cómo es? No, ahí no estamos dentro de las carreras prioritarias, todas las ciencias blandas no lo están, pero ahí estamos alerta porque no era un sistema de becas, pero había una situación de hecho que casi todos nuestros graduados recién salidos de la universidad eran captados por el Estado. Y entendemos que ese escenario está cambiando y necesitamos que nuestros graduados salgan con herramientas y perfiles orientados a la actividad privada. No es el recibirme y buscar el cargo en el Estado, ese Estado que contenía a estos egresados, pero bueno, es una interpretación, un diagnóstico que compartimos entre varios colegas y bueno, hay que estar atentos porque si no, sí sería una pena que gente que haga todo el esfuerzo de recibirse después no tenga las herramientas que les permita insertarse en lo que el mercado ¿Cómo se relaciona exige? la facultad con el sector privado, con las empresas? ¿Cómo es? Bueno, uno de los canales más directos es el tema de que referías recién, el tema de pasantías, van muchos a buscar. También hay empresas que a través del consejo profesional o directamente nos comunican a nosotros, buscan egresados recientes y bueno, los perfilan, ya sea por si necesitan disponibilidad de viaje, de tiempo, lo que fuere, pero sí estamos bastante vinculados y lo que decía hace un rato, sí tenemos el desafío de establecer convenios con cámaras empresariales y empresas que puedan tomar practicantes y nos ayuden a incorporar una formación práctica dentro de nuestros planes de estudio. O sea, yo lo escuchaba el otro día, por ejemplo, al ministro de Salud que hablaba de la necesidad de poner un profesional en ciencia económica para administrar, basta de los directores y administradores. Y pensaba, digo, bueno, ¿por qué no formamos 40 chicos que tengamos acá, lo ponemos en el Garrahan, que es un hospital escuela, te dirían lo que es administración hospitalaria, lo preparamos entre 6 meses y tenemos 40 personas capacitadas y trabajar en forma conjunta, Consejo de Ciencia Económica, los ministerios correspondientes y la facultad, que es algo que se hace en muchas provincias, ¿no? O sea, trabajar absolutamente en forma conjunta. Sí, inclusive un desafío es todo lo que es la nueva economía que nos tiene que emparentar y acercarnos a las ingenierías porque todos los procesos empresariales y las configuraciones productivas han cambiado y la dinámica es que cambian mucho más rápido y pensar que un profesional puede sostener todo desde su campo es realmente una... La especialización es el tema clave, ¿no? Hay que especializarse, pero también incorporarse a equipos transdisciplinares y
y hemos tenido muchas tensiones históricas entre contadores y abogados, ingenieros, Sí, con contadores de ingenieros. costo y todo, que hoy por hoy no tienen sentido. Es armar un estudio de asesores donde estén todos. Y eso también implica que estudiemos con ese modelo, porque si estudiamos para ser contadores solamente entre contadores, nunca lo vamos a ver la necesidad de compartir o de formar un criterio común, por ejemplo, con un ingeniero. Recién nombraste vos la carrera de abogacía, digamos. ¿Cómo está avanzando esto? Con eso no tiene nada que ver con el campo de ustedes, pero ¿está avanzando esto en la Hay universidad? un proyecto que aprobó el Consejo Superior a mediados del año pasado y está la búsqueda de financiamiento por parte del Ministerio de Vos lo Educación. nombraste recién, ¿no? La carrera de abogacía, dijiste, fue una casualidad, digamos. No, claro, no la referí, pero sí, como dice Gustavo, la carrera está aprobada en la universidad, pero pendiente. Hay una situación que se le agregó, que es que se tiene que acreditar ahora abogacía antes de abrir la matrícula. Entonces, hay que presentar un plan de estudio que cumpla los estándares y después, como estaba diciendo recién Gustavo, asegurar la financiación para que pueda abrirse esa carrera en la UNJU. O sea que es más difícil, digamos, abrirla ahora, ¿no? Sí, este año se complicó todo por el tema de la acreditación. En los últimos años hubo una apertura indiscriminada de universidades, digamos, que creo que poco ayudaron por lo menos a tratar de elevar el nivel académico, ayudaron poco, ¿no? Y en general, a ver, las ofertas genuinas y que fueron a resolver un problema de la sociedad fueron exitosas. En el conurbano bonaerense hubo varias universidades que están siendo de punta en muchas disciplinas y otras que no tanto porque respondieron a intereses más bien Políticos. orientados a resolver cuestiones de espacio de poder, o sea, no tanto de la demanda de la comunidad. Y hubo también algunas universidades que se prestaron a algunos manejos espurios, digamos, ¿no? La tecnológica creo que quedó demasiado expuesta, digamos, lamentablemente quedó medio en el ojo de la tormenta, ¿no? Ah, bueno, pero con la tecnología nosotros tenemos, porque para nosotros la tecnológica es una ingeniería gigante, Claro. son más de 29 facultades reunidas en una sola universidad, están haciendo mucho esfuerzo las nuevas autoridades que asumieron ahora en noviembre para Cambiar esa imagen, digamos. cambiar esa imagen y realmente al que es rector actualmente, que era el decano de la Regional Córdoba de la Tecnológica, tiene un equipo de trabajo de lujo con varios decanos y están comprometidos en que la tecnológica sea... Ojo, no pasó con mucho la Universidad de Periodismo en La Plata. Pasó Sí, sí. esto, digamos, o sea, Sí, sí. le daban la libertad de prensa a Chávez, o sea, hemos visto cosas aberrantes, digamos, y bueno, han sido aceptadas con mucha naturalidad, digamos, lamentablemente en otra época, no es una crítica a nadie en particular, digamos, ¿no? Sí, no, pero justamente ese caso que a nosotros nos toca, compartimos espacio de consejos federales de decano y todo, sabemos el esfuerzo que están poniendo y cómo se están vinculando con las empresas privadas de una forma hasta que es ejemplo para muchas nacionales, ¿no? La universidad tiene que ser una vendedora de servicios. Nosotros siempre se presenta disyuntiva y compartimos el pensamiento del Consejo Profesional de no competir con nuestros propios egresados. Lo que queremos dar es asistencia a nuestros egresados. Por ejemplo, queremos formar el Departamento de Costos y el Departamento de Estadística Aplicada para que justamente si algún estudio requiere hacer un plan de negocio, un proyecto de inversión, el contador o el licenciado se sirva de la infraestructura de la facultad. No competir con nuestros egresados, sino potenciarlo. Correcto. Le agradezco mucho la visita Al contrario, con todo un gusto. y le deseo suerte en esta nueva gestión, digamos. muchas gracias. 4 años, ¿no es cierto? 4 años, a partir de mañana. Gracias por venir. Al contrario. Gracias.